Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este miércoles 6 de noviembre del 2024. La bienvenida al analista internacional Alan Catey y también al doctor David Meneses, abogado especialista en comunicación y gestión política, para hacer una lectura de lo que ha ocurrido este martes en las elecciones presidenciales y legislativas de Estados Unidos, partiendo de un hecho. Vamos a analizar cómo va a incidir en el mundo esta administración de Donald Trump y también en América Latina. ¿Cuál va a ser el impacto en América Latina? Partiendo de un hecho. Es indudable que en este proceso electoral, en donde también hubo polarización de las posiciones, queda un Estados Unidos dividido. ¿Y en qué quedan los principios democráticos que tanto ha enarbolado los Estados Unidos de América? ¿Cuál es la lectura inicial que tiene el analista internacional de estos resultados, de este triunfo amplio de Donald Trump sobre Kamala Harris, candidata demócrata? Saludamos a Alan Catey. Buen día. Por favor, el micrófono, Alan. Buenos días, Miguel. Buen día, David. Muchas gracias la invitación y saludos a su público. Bueno, el resultado de las elecciones obviamente es un resultado que tiene un impacto mundial. Es un impacto universal por la importancia estratégica, geopolítica, económica, militar que tienen los Estados Unidos. Y en esa medida, para América Latina particularmente, va a tener también unos resultados y unos impactos significativos. La elección en sí misma, como bien indicaba Miguel, se centró en una polarización muy fuerte de la sociedad norteamericana, y esa polarización no es algo reciente. La polarización es un proceso que se ha venido dando al interior de los Estados Unidos desde la anterior elección del presidente Trump. Esa polarización se ha ido agudizando y se ha ido centrando en torno al mensaje que el presidente Trump ha propuesto, y que básicamente es esta noción del Estados Unidos grande de nuevo, en torno a una idea de aislamiento, de aislacionismo en alguna medida de los Estados Unidos respecto del resto del mundo, y de un rechazo a un factor que históricamente ha sido fundamental para los Estados Unidos, como es la migración. Los Estados Unidos son un país que se ha construido en torno a migrantes que le han llegado de todas partes del mundo, que han generado una sociedad diversa y que han enriquecido a esa sociedad diversa, que es vista hoy día con rechazo por parte del Partido Republicano, llamémoslo así, que pienso yo en buena medida dejó de ser una entidad política partidista para convertirse en un instrumento electoral del actual presidente Trump. ¿Qué es lo que va a depararle esto a los Estados Unidos si es que se imponen las propuestas que había planteado el ahora presidente Trump durante la campaña? Una persecución a todo lo que es migración ilegal en Estados Unidos en este momento, que en teoría va a ser enviada de regreso a sus países, no sé por qué mecanismo, y que me imagino también incluirá un endurecimiento de la frontera con México para evitar el ingreso de migrantes por esa vía, cosa que pienso será muy difícil de que suceda. Para Latinoamérica es un llamado de atención muy importante, en el sentido de que la migración no es una obligación que tiene el Estado, en este caso norteamericano, de acoger a nadie.
Y lo que nos está diciendo esto, el mensaje que nos está mandando esto, es el fracaso latinoamericano, el fracaso de la región en cuanto a proveer a sus ciudadanos de oportunidades y de esperanza. Estamos viendo que en este momento de Venezuela han salido casi 8 millones de personas. En los últimos 2 años de Cuba han salido 1,5 millones de personas. Y esto lo que está demostrando es que los fracasos que la región sufre a causa de sus malas decisiones tienen que ser asumidos por otro. Ahora resulta que Ecuador, que Colombia, que Brasil tienen que acoger a millones de migrantes venezolanos por el fracaso de un régimen que simplemente no es capaz de proveer oportunidades y esperanzas a su gente. Lo mismo que pasa en Cuba desde hace 65 años. Bienvenido al doctor David Meneses, abogado especialista en comunicación y gestión política. ¿Cuál es su lectura inicial de estos resultados, de este triunfo amplio de Donald Trump sobre la candidata demócrata Kamala Harris? Buen día. Muchas gracias, Miguel. Un gusto, Alan, estar contigo y con toda su audiencia aquí. Para mí, lo más importante aquí no solamente es la victoria de Donald Trump, sino que Donald Trump también ha ganado el Partido Republicano varias sillas en el Congreso y también van a retomar aparentemente el control del Senado después de que han tomado las caderas de Ohio y West Virginia, que eran caderas de Senado que no se esperaban. Esto no solamente le permite a Donald Trump estar en el poder, sino que también le permite tener tanto la Casa como el Senado estadounidense, lo que le da un poder bastante ilimitado. Y en este momento en que varios de los republicanos que se llamarían más tradicionales no van a estar en el gobierno de él como estuvieron la vez anterior, esto crea toda una expectativa bastante nueva. Yo creo que nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar. Donald Trump ha hecho una política internacional. Básicamente no tenemos una política internacional, no ha habido un plan de campaña, no ha habido una explicación bien de qué es lo que Trump va a hacer. Lo único que sabemos es que Trump dice America first, América primero. Y esto va a afectar mucho lo que va a pasar en América Latina y en el mundo, evidentemente. Porque en el momento, por ejemplo, tenemos algunos países, estábamos hablando de Venezuela en su momento, venezolanos estaban votando por Trump. La gran mayoría de venezolanos quería que Trump gane. Hay grandes grupos en América Latina que querían que Trump gane. Siempre porque se pensaba que Trump va a hacer algo por América Latina, algo en base a las lideranzas que existen en América Latina que no son necesariamente demócratas. Pero yo creo que eso no será así, porque la única política es America First. Si la gente que si piensa en Venezuela, no vamos a tener tanto apoyo. No vamos a tener, en Ecuador tenemos ahora un serio problema de drogas. No va a haber un apoyo estadounidense porque es America First, no es América Latina primero. América Latina va a perder mucha relevancia en relación a la política exterior de Estados Unidos, porque estamos en un momento mundial de mucha inestabilidad, en la cual no se sabe qué es lo que va a pasar. Para mí, estamos en un momento peligroso no solo para los Estados Unidos, sino para la democracia en general. Doctor Meneses, en el caso de América Latina, ¿cuáles ve las perspectivas en relaciones? Donald Trump ha sido mucho más duro que el Partido Demócrata y que Kamala Harris al hablar despectivamente de la dictadura de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, incluso sus relaciones tensas con México. Evidentemente, las relaciones entre Trump y Claudia Sheinbaum no han sido buenas. Pero yo creo que eso ha sido mucha retórica. En la hora de aplicar las políticas públicas, va a cambiar la diferencia. Es America First. Esa política significa falta de apoyo para nosotros. No vamos a ser una parte del mundo en la cual los Estados Unidos tengan interés. Especialmente en una época en la que estamos
en una guerra mundial, que yo veo claramente que tenemos tropas norcoreanas metidas ya peleando en Ucrania, tenemos el problema del Medio Oriente, tenemos varias guerras. Eso va a hacer que toda la atención se mantenga y vaya para allá. Trump pone atención a los líderes autoritarios que a él le gustan, que son europeos. Trump no tiene una buena relación con América Latina. Trump nunca ha tenido y yo no veo cómo eso pueda cambiar. Vamos a pasar a ser un segundo plano y Estados Unidos no está perdiendo un lugar hegemónico de control del mundo. No porque no puedan, sino porque la política de los americanos y el miedo que Trump ha puesto es America First. Si vos no me ayudas, esto no te va a ayudar a nosotros. Y en la política migratoria, esto, si uno oye lo que Trump dice, que es generalmente lo que él ha hecho, significa una gran deportación en masa de latinos para América Latina. Pero imagínate lo que sería incluso no solo para América Latina, sino para este país. Porque estás hablando de que él está hablando de deportar 20% del trabajo laboral. ¿Cómo vas a hacer eso si no es a través de racial profiling? Ellos van a tener que ver qué personas son de color para poder deportar. ¿Cómo se va a aplicar las políticas que él ha dado? Es muy difícil de saber. No se sabe quién va a ser su gabinete, excepto Elon Musk y John F. Kennedy, que realmente no son personas que tienen políticas públicas claras y qué es lo que van a hacer. Y eso nos va a afectar absolutamente a todos. Alan Catey, a nivel mundial, ¿cuál va a ser el destino de estos conflictos, como el de Israel con los grupos terroristas en la Franja de Gaza, en el sur del Líbano, el caso de Rusia-Ucrania? ¿Cómo ve ese panorama? Por favor, el audio, Alan. El escenario en Oriente Medio es un escenario que en cierta forma ha sido frenado, ha sido detenido por parte de Netanyahu, quemando tiempo, esperando que se produzca la elección para saber hacia dónde se va a mover. En este momento, Netanyahu sabe que el próximo presidente de los Estados Unidos y la administración de ellos lo van a apoyar prácticamente en lo que él quiera hacer. En este momento todavía en el evento de una victoria demócrata habría habido necesidad de parte de Netanyahu de mantener algún grado de control, algún grado de equilibrio en su actuación. Con la victoria de Trump, esa necesidad básicamente desaparece. Ese es un grave riesgo de que la escalada militar en Oriente Medio vaya más. En los últimos días, Netanyahu ha hecho dos cosas. La primera, el anuncio que recientemente hizo respecto de la necesidad absoluta de Israel de evitar que Irán llegue a proveerse de un arma nuclear. Y la segunda, la que sucedió ayer, la salida del general Gallant, que era el ministro de Defensa, prácticamente el único factor de equilibrio dentro del gabinete de Netanyahu, que al salir, con su salida, lo que está dejando es el campo totalmente abierto para los radicales sionistas y ultraortodoxos al interior del gobierno de Israel, que son la base sobre la cual descansa en este momento la posibilidad de supervivencia política de Netanyahu. En cuanto a la situación en Ucrania, las declaraciones del presidente Trump hace algunos meses de que con su llegada al poder el conflicto en Ucrania terminaría en 24 horas, dejan entrever que se va a producir algún tipo de imposición al gobierno ucraniano en el sentido de aceptar cualquier tipo de paz. La cercanía que tanto ha predicado el presidente Trump con Putin hace pensar que a Ucrania se le va a imponer una solución de compromiso
que implicará casi necesariamente la cesión o la pérdida de todo el territorio ucraniano ocupado por Rusia en este momento. Obviamente, la necesidad que tiene Ucrania del apoyo económico y militar de los Estados Unidos y de Europa no va a ser continuada. Eso ya lo ha expresado claramente tanto el presidente Trump como su vicepresidente, que han sido enfáticos en oponerse a que se le siga proporcionando apoyo militar y económico a Ucrania. En este momento, seguramente el presidente Putin se está frotando las manos, estará muy contento, pues el conflicto finalmente tiene un horizonte temporal que llegará al 20 de enero o un poco más allá, y se llegará a algún entendimiento que implicará la cesión territorial por parte de Ucrania. Y en el caso de Medio Oriente, el caso de Israel y Hamas, ¿cómo ve, Alan? Como decía, en el caso de Medio Oriente, yo creo que debemos entender dos cosas. El conflicto en Medio Oriente no es un conflicto entre Israel y Hamas, no es un conflicto entre Israel y Hezbollah. El conflicto en Medio Oriente es entre Israel e Irán. Esa es la realidad geopolítica que estamos viendo en Medio Oriente, y la lectura de las acciones de Hamas deben inscribirse dentro de esa concepción y de esa visión. El origen, el ataque de Hamas el 7 de octubre del año anterior a Israel, ¿se da cuándo? Se da exactamente en el momento en que Israel y Arabia Saudita estaban muy próximos a establecer unas relaciones diplomáticas, a establecer una normalización de las relaciones entre los dos países dentro de lo que fueron llamados los acuerdos de Abraham. Esto estratégicamente era muy grave para Irán, y cuando se lanza el ataque de Hamas, se lo hace con una evidente intención de provocar una reacción al interior del mundo árabe e islámico que impida esa aproximación. En esa medida, la acción de Hamas es un éxito estratégico de Irán. Irán logra su objetivo. En este momento es muy complicado, muy difícil, en el corto, en el mediano plazo, que Israel y Arabia Saudita vuelvan a acercarse al punto al que habían llegado antes del ataque del 7 de octubre. ¿Qué es lo que cabe esperar en la región? Si es que Irán se aproxima a conseguir un arma nuclear, pienso que podríamos enfrentar una situación extremadamente preocupante, extremadamente seria, por las implicaciones que esto podría tener para Israel. Israel es un país muy pequeño. Israel tiene la superficie un poco más de la provincia de Pichincha, y un ataque nuclear sobre Israel, como ha amenazado en su momento Irán, obviamente podría significar la aniquilación del Estado. En esa medida, Israel va a usar cualquier medio para evitarlo, y eso nos puede conducir a un conflicto de marca mayor en la región. Doctor David Meneses, ¿cómo ve el panorama mundial, lo que sucede con la invasión de Rusia a Ucrania, el caso de Medio Oriente, los ataques de Israel? ¿Cómo ve este panorama? Comparto en mucho lo que Alan está diciendo. No existe propiamente una política del Partido Republicano como tal con respecto al mundo, pero hay sin duda afinidad entre Trump y varios autócratas y varios líderes impositivos que no necesariamente respetan mucho lo que ha sido considerado tradicionalmente los valores occidentales. Este tipo de política exterior que Trump tuvo en su primer periodo, que entendemos continuará muy similar ahora en su 47avo, como 47 presidente de los Estados Unidos, va a hacer que haya una relación muy rara,
porque Trump mantiene buena relación con Putin, Trump mantiene buena relación con Netanyahu, Trump mantiene buena relación con Kim Jong-un. Trump habla muy bien de Xi Jinping. Entonces, estamos hablando de que tenemos varios líderes mundiales no democráticos en el sentido más tradicional, que coinciden en visión con Trump. Porque el mundo no está más en una pelea de derecha o de izquierda. Estamos en una pelea más de regímenes autoritarios, no democráticos, contra regímenes democráticos. Y estamos en una pelea en que ahora siempre fue los Estados Unidos el líder de la democracia, el defensor de los derechos humanos en el mundo, en que por primera vez los Estados Unidos, con un presidente como Trump, se empieza a alinear con lo que originalmente hubiera sido los contradictorios de Estados Unidos. Rusia fue por excelencia siempre el enemigo natural de Estados Unidos. China es un enemigo natural. Y no más que enemigos, son adversarios internacionales que están tratando de ampliar y crear una red en contra de democracias, porque a los regímenes autoritarios no les interesa la democracia. Y Trump tampoco es una persona muy interesada en la democracia. Trump es una persona que no le interesa la división de poderes. Trump es una persona que no quiere tener balances de poderes. Entonces, y que no quiere que nadie le esté revisando, que no cree que la Corte Suprema le puede revisar, que cree que él puede hacer lo que él quiere. Y la Corte Suprema hace pocos tiempos básicamente nos dijo que Trump, como presidente, podrá hacer lo que quiere y tiene inmunidad y no podría ser perseguido. Entonces, en este segundo plano tenemos un Trump mucho más poderoso, con Senado, con Congreso y con una Corte Suprema totalmente a su favor. Entonces, eso va a permitir que Trump en el mundo se alíe como él quiere. ¿Cómo va a reaccionar Putin? Tengo muy pocas dudas. O sea, Putin va a intentar aprovecharse, y lo que decía Alan, probablemente Crimea va a tener que quedarse en manos rusas, y así es como se intentará crear una paz. Pero yo creo que el problema no quedará ahí. El problema en el Medio Oriente se está expandiendo con demasiada rapidez, y estamos ya probablemente el problema, hay unas tensiones muy fuertes ahorita entre Taiwán y China, y los países han estado intentando, China, Corea, Rusia, Irán, poquito a poco ir atacando. En el momento en que tienen un presidente de Estados Unidos que se alía a ellos y que ya en más de una vez ha coincidido más con la inteligencia rusa antes que con la inteligencia de su propio país, crean un espacio de incertidumbre mundial en la que se sabe muy poco lo que pasa. Yo creo que el mundo está con independencia si era Trump o Kamala quien gana, el mundo está a la vera si no estamos ya en una guerra global, sino que es una guerra global que no se va a pelear como se peleó antes. No es una guerra global que se va a pelear con bombas y en trincheras. Sí, en algunos espacios sí, en Ucrania sí, en Medio Oriente sí, pero el resto de la guerra que estamos teniendo y que vamos a hacer, va a ser una guerra virtual, va a ser una guerra de información, va a ser una guerra cibernética en mucho sentido. Entonces, ya estamos en una etapa muy inestable en el mundo. Con Trump ahora en el poder, creo que lo que va a pasar es aún mayor incertezas. Y creo que eso en una época de tanta incerteza mundial será bastante grave para el mundo. Estados Unidos, con la política América primero, se retira del papel de líder del mundo y deja espacios para esos otros líderes autoritarios a que tomen esos espacios a nivel mundial. Con estos regímenes autoritarios, Alan Catey, ¿cómo ve la política migratoria? ¿Se va a endurecer con Trump, especialmente para la migración desde América Latina? Esa ha sido la constante declaración del entonces candidato, ahora presidente Trump, es decir, la amenaza de deportar a todos los migrantes ilegales, la amenaza de
perseguirlos incluso a migrantes que están viviendo en Estados Unidos ya desde hace bastantes años y que no han regularizado su situación, pero que son parte, obviamente, ya de un tramado económico, de un tramado social, pues se han incorporado a la sociedad y a la economía norteamericana. Yo pienso siempre que es importante remitirnos un poco a la historia, ¿no? Y recordar que hace 100 años, justamente hace 100 años, el discurso que hemos oído en Estados Unidos en esta campaña acerca de unos migrantes que contaminan la sangre, acerca de unos migrantes que se comen los perros y declaraciones de ese tipo, se dieron hace 100 años básicamente en términos muy parecidos en Alemania. En un momento en que Estados Unidos, luego de la Primera Guerra Mundial, resolvió aislarse. Entró a una política de aislacionismo, se separó completamente de todas las instituciones internacionales, se encerró en sí mismo, mientras en Europa aparecían los líderes extremistas, los fanáticos de diverso pelaje, que finalmente condujeron al mundo al horror del Holocausto y a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, siempre es bueno releer la historia y pensar en las consecuencias que unos actos que ya se produjeron pueden volverse a dar. En esa medida, claro, estas declaraciones xenófobas que han sido parte esencial de la campaña de Trump, son una alerta que debe preocupar al mundo entero, en este caso particularmente América Latina, pues se la dirigió fundamentalmente hacia allá. Las declaraciones fueron contrarias básicamente a la migración latinoamericana, a la cual identificó con delincuentes, con narcotraficantes y con gente que iba a contaminar la sangre en los Estados Unidos. Esta visión es una visión preocupante. Es una visión que viene del pasado, que en el pasado ya mostró un rostro aterrador y que podría, ojalá me equivoque, llegar a manifestarse en actitudes y en conductas de esa índole al interior de Estados Unidos. Doctor David Meneses, este tema tan importante, especialmente para América Latina, la política migratoria que va a retomar con dureza el presidente Donald Trump. A ver, en primer lugar, creo que el solo hecho que Trump sea nuevamente presidente, en cierta manera ya va a detener parte del flujo migratorio que tenemos, porque las personas ya saben que con esa retórica anti-inmigrante van a saber que van a tener problemas en la frontera y eso en parte va a detener. Es un poco, no creo que mucho, porque el migrante no se preocupa mucho quién es el presidente de Estados Unidos, se preocupa que no tiene que comer y que su vida esté en peligro. Entonces, igual habrá un gran tema, pero ahí México tendrá un papel muy fuerte que cumplir, porque el momento en que la frontera mexicana tendrá muchas más restricciones, ¿qué es lo que México va a poder hacer para contener toda esa migración que está entrando a través de ahí? Por otra parte, todavía este país, los Estados Unidos es un país con instituciones fuertes y con un sistema judicial bastante bueno. A pesar de que la Corte Suprema ha tenido varias decisiones extremadamente políticas en los últimos años. Pero Trump en ese sentido intentará poner muchas políticas y el sistema judicial será de los pocos ejes que aún todavía le podrán parar en cierta manera, a pesar de que la gran parte de todo el sistema judicial estadounidense se ha cumplido. ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos, porque
Estados Unidos, sea lo que sea, necesita de la migración. Es un discurso muy de por fuera estar ante la migración, pero la economía y los republicanos siempre han sabido que necesitan mano de obra extranjera para que la economía estadounidense continúe creciendo. La economía estadounidense ha continuado creciendo y ha sido la envidia de los países desarrollados después del COVID, porque es un país que tiene mucha migración y eso alimenta la economía de este país. ¿Qué va a pasar? Hay diferentes clases de latinos. Los latinos se fueron por Trump porque pensaban, cuando se hacían las preguntas, cuando usted oye que Trump habla estas cosas de los latinos, ¿piensas que habla de vos? Y la mayoría de los latinos pensamos, no, él no está hablando de mí, él está hablando de los otros latinos, de los que recién están llegando, de los que me están quitando, y es el miedo que hizo que gane Trump, me están quitando mi trabajo, me están quitando mi pan de cada día. Ahora, ¿cómo hago una deportación masiva, que es la política que él ha hecho? Es racionalmente inviable hacer eso, a no ser que sea una serie de violaciones a derechos, no solamente de latinos ilegales, sino de latinos que son legales y que viven legalmente en este país. Claudia Sheinbaum va a tener problemas, pero tenemos otros líderes en el mundo de América Latina que van a estar muy felices de que Trump esté ganando. Tenemos un Jair Bolsonaro, que está creciendo fuertemente en Brasil, con un gobierno de Lula que está que no está muy bien visto popularmente, y que hay mucha relación y mucha amistad de ciertos líderes. Milei tiene cierta afinidad bastante grande igualmente con Trump. Entonces, la política inmigracional gringa nos hará en América Latina pensar dos veces de cómo tenemos que comportarnos, porque estamos frente a un nuevo presidente que no tiene claras las políticas y que es bastante impulsivo. Doctor Meneses, a propósito del tema de la migración, quizás aquellos que operan, que son grandes mafias, la migración ilegal, también pueden entrar en crisis porque va a haber una política mucho más dura de quienes han lucrado de los migrantes para tratar de ingresar a los Estados Unidos. ¿Va a ser duro esto? No creo, porque si esto ha sido permitido, y no porque realmente no saben cómo es, igual que el tema de drogas. Las drogas entran, y para que sean distribuidas en los Estados Unidos así de manera ilegal, como se hace con las personas hoy en día, existen redes dentro de los Estados Unidos que no son perseguidas. Lo que pasa es que todas estas redes siempre se han dicho, y los Estados Unidos dice que están en América Latina, y no ha habido un asumo interno de cómo esto dentro de los Estados Unidos es manejado. Y eso no va a cambiar mucho. Yo no creo que el hecho de que Trump esté en el poder no va a cambiar las necesidades de la gente, no va a cambiar las necesidades de los migrantes, y en ese sentido yo no creo que haya grandes cambios en ese sentido. El sistema está hecho de tal manera que gane un republicano o gane un demócrata, no tenemos grandes diferencias. Alan Catey, el tema de América Latina, hemos hablado la incidencia a nivel mundial, pero en el caso de América Latina, por ejemplo, este grupo que ha reivindicado y que ha fracasado en los gobiernos del socialismo del siglo XXI, el caso de Venezuela, para citar uno, o de Bolivia también, estarán muy preocupados con el triunfo de Donald Trump. Es una amenaza para ese sector que hoy ha impulsado dictaduras como la de Venezuela o Nicaragua. Para el gobierno de los Estados Unidos, demócrata o republicano, desde por lo menos 20 años atrás, América Latina ha dejado de ser relevante. Y en cierta manera, el peso específico de América Latina en el mundo, no solo en relación a Estados Unidos, ha ido perdiendo relevancia a lo largo de este tiempo, cada vez de una manera más significativa.
En esa medida no pienso que, en esto coincido con David, no pienso que la llegada de Trump al poder vaya a cambiar mayor cosa las relaciones con América Latina. Y creo que nos debemos remitir a su primera presidencia. En su primera presidencia, la situación venezolana ya estaba dada, ya existía el problema. El problema era agudo, había una violación absoluta a cualquier norma democrática. Acordémonos que la asamblea en la que había sido derrotado el gobierno venezolano fue bloqueada efectivamente y se le anuló. Y no pasó nada. Y no pasó nada en un momento en que existía una conjunción de líderes que básicamente habrían visto incluso con buenos ojos una intervención en Venezuela. En ese momento gobernaba en Brasil Bolsonaro, en ese momento gobernaba en Colombia el sucesor de Santos y obviamente Trump. Manuel y no Santos, pasó sí. absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el gran juego geoestratégico no está en América Latina para los Estados Unidos. El juego geoestratégico para Estados Unidos está ubicado básicamente en 3 regiones, que es el Indo-Pacífico con los problemas con China y Taiwán, el problema de Medio Oriente y la situación actual en el conflicto ucraniano con Rusia. Esos son los temas de interés geoestratégico norteamericanos. Y, obviamente, el tema económico. Y en el tema económico, la propuesta de Trump es una propuesta de elevar aranceles, proteger al máximo a la economía norteamericana, regresar a Estados Unidos lo que se pueda de la industria que abandonó Estados Unidos en su momento para empezar a producir más económicamente fuera. Y esa va a ser la tendencia fundamental de la política norteamericana en el mundo y esos serán sus puntos de interés. América Latina dejó de ser relevante en parte por culpa de América Latina misma. Justo lo que yo decía hace un momento, o sea, ¿qué podemos reclamar desde América Latina cuando no somos capaces como región de asegurar a nuestros compatriotas, de asegurar a nuestra población una oportunidad real de progreso, una oportunidad real de superación o al menos una esperanza? Y lo que hacemos es exactamente lo contrario, provocar la fuga, porque eso es masiva, de ciudadanos que huyen de gobiernos o delincuenciales o fracasados para buscar el futuro en lo que sea, donde sea. Mientras nosotros en América Latina no seamos capaces de retomar, y no por cuenta de otros y por acción de otros, sino por acción nuestra, de el destino de nuestra propia gente, muy poco podemos reclamar afuera. Y muy poco podemos estar llorando y preocupándonos porque hay bloqueos, porque hay esto, porque hay lo otro, porque los de afuera son unos malvados, cuando los que fracasamos somos nosotros aquí adentro. Alan Catey, ¿se podría decir que hay un futuro incierto y de alto riesgo para la humanidad con Donald Trump o no? El riesgo para la humanidad después de 1945 ha estado siempre presente. Después de 1945, cuando se desarrolla ya un sistema mundial o de una buena cantidad de países que están en capacidad de fabricar y eventualmente de usar armas nucleares, ha estado presente y ha estado latente y hemos atravesado momentos de graves crisis que nos han acercado a ese abismo. Pienso que en este momento el mundo está viviendo un cambio de época. Y este cambio de época es un cambio de época que se produce básicamente 400 años más tarde del ascenso, del poderoso ascenso de Europa primero y de Estados Unidos luego,
alrededor de una combinación extremadamente exitosa que ha sido, por una parte, la democracia política y por otra, la libertad económica. Esta combinación ha generado un momento de poder para Estados Unidos y para Europa gigantesco, y se han proyectado al mundo. Y ese poder proyectado al mundo ha empezado a erosionarse desde hace más o menos 100 años. Justamente Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, han significado el descenso de la importancia de Europa en el mundo. Se ha mantenido la de Estados Unidos, pero también se ha producido el ascenso de unas economías en el resto del mundo que han sido realmente significativas, como es el caso de China y como es el caso de la India. El Indo-Pacífico reúne en un radio de 2.000 kilómetros en torno al estrecho de Malaca a un poco más de la mitad de la población del planeta. Y es en esta región en donde la economía del mundo va a ser decisiva y creciente en los próximos 100, 200 años. Este cambio de época, como todos los cambios de época, son momentos conflictivos, son momentos en los cuales pueden darse enfrentamientos de diversa naturaleza. En esa medida existen los riesgos. No creo que los riesgos sean mayores con Trump o menores con Trump, sino como resultado de una dinámica mundial que está cambiando y que está cambiando rápidamente. Doctor David Meneses, este tema, ¿cómo puede incidir la política internacional a sabiendas de que Trump reiteró lo que usted recogía primero, América? El caso del sector político que ha recurrido y se ha tomado el poder en algunos países del socialismo del siglo XXI y ha fracasado. Y luego, para hablar si hay un futuro incierto y de riesgo para la humanidad con Donald Trump. Yo no creo que Donald Trump sea la causa de lo que está pasando. Que Donald Trump no representa por sí mismo el motivo por el cual estamos en un mundo inestable. Donald Trump para mí más es la manifestación, es el resultado de un cambio de época que estamos viviendo y la gente lo escoge a él. Él es la manifestación de los cambios que está teniendo la humanidad. Las redes sociales han afectado la forma como los humanos interactuamos de tal manera, el exceso de información que tenemos afecta mucho la democracia de por sí. El juego es entre un mundo democrático y un mundo autoritario. Pero no es por culpa de Donald Trump o no por Donald Trump. Trump está ahí como una representación de lo que el mundo está viviendo, de la falta de conversa que la gente está teniendo. La democracia se sustenta y se valora en base a la información que tenemos. Y cómo hoy en día se maneja la información ha cambiado mucho. La democracia requiere que las personas concordemos entre nosotros en cuáles son los hechos. Y una vez que los hechos están, que coincidimos cuáles son los hechos, podemos discutir y podemos tener izquierda, derecha, ideas más liberales, más progresistas, más conservadoras. En el momento en que los hechos pasan a ser discutidos, la democracia entra en riesgo porque la conversa se rompe. Y sin una conversa social no puede existir democracia. Entonces, no creo que sea Trump el que va a causar problemas democráticos o el que va a defender. Es el mundo y como estamos estructurados lo que va a cambiar. O sea, es cómo vamos a manejar este nuevo entorno mundial con exceso de información en el que la gente escoge la verdad. Si cada uno es capaz de escoger los hechos, el conflicto social, que no es en Estados Unidos, es en el mundo entero, se complica, la conversa se rompe y las redes sociales que
para llamar la atención, para hacer negocio, fomentan ciertos sentimientos de pelea, de resentimiento, y exacerban voces extremas a los dos lados, impiden una conversación democrática. La mayoría de las personas coincidimos en la mayoría de los temas. El problema es que hay pequeños temas que son escogidos muchas veces ya no por personas, sino por algoritmos, que crean una división social e impiden la conversa. Y sin conversa social no puede haber democracia. Entonces, en ese sentido, a mí me preocupa no que sea Donald Trump, sino que el sistema comunicacional que tenemos en el mundo hoy en día pone en riesgo el sistema democrático que tanto trabajo ha costado ponerlo. Doctor Meneses, para concluir, y el tema del socialismo del siglo XXI, ¿van a ver como un fantasma, como una amenaza a Donald Trump? Lo ven, pero Donald Trump por discurso es una amenaza. O sea, el presidente Lula el día de ayer, antes de tener resultados de las elecciones, manifestó, no sé por qué motivo, metiéndose en política internacional estadounidense, que quería que Kamala gane. Entonces, evidentemente va a haber conflicto con pero no, Trump no es una persona conceptual. Trump es una persona que va a decir ese tipo de cosas y va a decir sí, no al socialismo, pero más por discurso. Si Trump necesita que Venezuela le mande petróleo porque estamos en conflictos internacionales en el Medio Oriente y con Rusia, Trump no va a tener ningún problema en recibir ese petróleo de Venezuela. Entonces, no es un tema de que Trump pone en riesgo. Discursivamente sí, pero en la práctica no hay gran diferencia, porque como decía Alan, el interés de Estados Unidos no está en el sur. El Southcom, que controla todo lo que es seguridad internacional, no está con nosotros, sino que el foco está en otros lugares del mundo. Y eso continuará así. Entonces, para América Latina, en ese sentido, no habrá mucha diferencia. Bien, muchas gracias por estas reflexiones luego del triunfo de Donald Trump, triunfo amplio en las elecciones presidenciales y también legislativas en los Estados Unidos de América. Muchas gracias al analista internacional Alan Catey y al doctor David Meneses, abogado especialista en comunicación y gestión política, por su atención. Muy buen día. 7:29 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar tema interno, el proceso electoral en el Ecuador, las calificaciones a los candidatos presidenciales, el retiro de otro candidato, con el doctor Arturo Moscoso y el doctor Mauricio Alarcón. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El presidente Daniel Noboa solicita a las entidades financieras otorgar alivios económicos a las familias afectadas por la emergencia energética que atraviesa el país debido a la peor sequía que se ha visto en décadas, mediante el diferimiento de obligaciones por hasta